Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Siguiendo al Cordero. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez en una nueva semana, en un nuevo episodio, porque hoy tenemos un tema muy interesante. En los episodios anteriores ya veníamos hablando de cómo confiar en Dios, de cómo sentir nuestro valor en Él y no en nuestras acciones, también cómo alabarlo en la dificultad, y tarde que temprano íbamos a llegar a platicar de los desiertos. Porque sí, el tema de hoy es sobre cómo podemos estar tranquilos cuando estamos pasando un desierto espiritual. Sin embargo, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que han estado apoyando este podcast y decirles que si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse. Suscríbanse y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando haya subido un nuevo episodio. Y bueno, con eso claro, tenemos que platicar de qué es un desierto. Para empezar, esa es como la pregunta base, ¿qué es un desierto espiritual? Y en ese sentido, cabe decir que el desierto es una prueba. Básicamente, o en resumen, el desierto es un tipo de prueba, pero se caracteriza porque no es como las demás. Es como que en la Biblia tenemos varios tipos de pruebas espirituales, pero el desierto tiene la característica de que es regularmente más incómodo. Y regularmente también es más largo. No es lo mismo una prueba en donde tienes que estar conquistando un reino para hacerte de ese pedazo de tu tierra prometida que simplemente estar caminando en el desierto y no saber qué es lo siguiente que te espera. El pueblo de Israel, tanto como cuando conquistaba un nuevo pedazo de la tierra prometida, como cuando estaba en el desierto, ambas eran pruebas, pero eran muy diferentes. Con eso podemos admitir que el desierto es incómodo. Nadie quiere estar en un desierto, seamos muy honestos. Creo que no hay alguien que diga, sí, yo quiero meterme a un desierto, yo quiero pasar por un desierto espiritual voluntariamente. Creo que nadie hace eso. Y se entiende por qué, porque, como dije, son incómodos. En los desiertos hay calor, tienes que caminar un montón, te da sed, te quejas, empiezas a sudar, te pones pegajoso. Básicamente el desierto va a sacar lo peor de ti o lo mejor de ti. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, porque el desierto no es ni siquiera estar en el mundo, pero tampoco es estar en la tierra prometida. Es el punto medio y cómo molestan los puntos medios. Ese intermedio es horrible, porque no estás en un lado ni en el otro. Así que sabes que vas a llegar a la tierra prometida, pero estás en un camino del que no sabes cuándo se va a acabar para llegar a la tierra prometida. Pero lo más curioso es no tanto eso, sino el hecho de que muchas veces, por no decir casi siempre, los desiertos empiezan como algo que nos emociona. Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban felices. Cuando atravesaron el Mar Rojo, iban danzando y cantando y alabando al Señor. Apenas unos días después estaban metidos en el desierto y no sabían qué iban a hacer. Aún así, el propósito se suponía que era llegar a la tierra prometida, llegar a Canaán. Y eso es algo que me he dado cuenta. Los desiertos, la mayoría de las veces, empiezan con una promesa de Dios. Es más o menos ahí donde empiezan, con una promesa de Dios, y uno se emociona y de repente te pones a pensar en cómo va a ser esa promesa, en cómo va a ser estar ahí, y antes de darte cuenta ya estás metido en el desierto y no está siendo nada placentero estar en el desierto. Porque en nuestra mente queremos que Dios nos dé la promesa y automáticamente hagan como un traslado para ponernos directamente en la tierra prometida y no tener que atravesar el camino que hay entre medio, pero no es así. Y todo esto tiene un propósito. Igual que en el Señor todo tiene un propósito, el desierto también tiene un porqué y un para qué. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que atravesaron el desierto. Obviamente el primero que tendríamos que tocar sería el de Jesús, que después del bautismo de Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Esto está en Mateo 4, 1, 11. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Algo que siempre tenemos que tener claro es que en los desiertos vamos a ser tentados. Y de hecho lo mismo le pasó al pueblo de Israel cuando atravesaban el desierto. Sin embargo, la diferencia es que Jesús se defendió con la palabra. El pueblo de Israel, aunque todavía no tenían la ley como tal, ya tenían ciertas indicaciones dadas por Dios y aún así decidieron no obedecerlas. Y creo yo que esa es una de las primeras cosas que debemos entender. Los desiertos son incómodos, como ya dijimos, pero buscan sacar de nuestro corazón lo que llevemos adentro. Precisamente la incomodidad que sentimos estando ahí es la que nos va a llevar a decir, ¿y si mejor hiciera esto? A pesar de que Dios me dijo que no, a pesar de que Dios me metió acá. ¿Y si mejor hiciera esto para salir de esta incomodidad? Se entiende muy bien porque somos humanos y a nadie le gusta salir de su zona de confort. Pero es que ahí está lo siguiente. Es Dios el que nos mete en los desiertos. Una parte muy grande, por no decir casi toda, la razón por la que a veces nos desesperamos cuando estamos en un tiempo de estos, es porque inconscientemente muchas veces pensamos que a Dios se le escapó esta situación. Que estamos en el desierto, estamos metidos entre la arena, estamos hartos de estar ahí y creemos que es porque Dios se olvidó de nosotros. Como si el desierto fuera un descuido del Señor hacia nuestra vida. Pero no es así. Aquí en este pasaje de Mateo 4 vemos que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y no solo eso, en Lucas 4, 1, 13 dice lo mismo, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En otras palabras, es Dios el que nos mete en los desiertos. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Fue Dios el que los sacó de Egipto y fue Dios el que los metió en el desierto. Entonces creo que son cosas que tenemos que tener presentes porque cuando nos desesperamos debemos recordar que toda la voluntad de Dios es buena y tener claro que Dios nos metió en ese tiempo, que el Señor está al tanto porque fue Él el que inició ese tiempo en nuestra vida. Regularmente los seres humanos tendemos a creer que solo asociamos lo bueno con el Señor y no lo malo. Aunque en el Señor nunca hay nada bueno y malo porque todo nos ayuda para bien, entonces sería más como solo asociamos lo placentero y no lo displacentero. Pensamos que todo lo que nos causa placer y tranquilidad y paz es de parte de Dios, y sí, pero también está ese lado displacentero que nos pone de mal humor, pero que de igual forma viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios. Así que sí, el primer paso, creo yo, para poder estar tranquilos en el desierto es entender que no se le escapó al Señor, que no es un accidente, que no es un descuido que estemos ahí metidos, sino que sigue siendo parte de su buena y maravillosa voluntad. Con eso creo yo que podemos pasar a hablar del segundo ejemplo de personas que fueron metidas al desierto, aunque ya lo había mencionado, y esos son el pueblo de Israel. Hagamos algo en memoria de nuevo, y es que el pueblo de Israel era cautivo, eran esclavos del pueblo de Egipto. Viene Dios y los saca de ahí, los hace atravesar el Mar Rojo y ellos salen danzando y alabando al Señor por la gran proeza que acaba de hacer. Los mete en el desierto. El punto del desierto era la tierra prometida. Ese era el propósito de atravesar todo el desierto, llegar a la tierra prometida, que es el equivalente hoy en día cuando tenemos una promesa de Dios y estamos emocionados y de repente nos mete a un desierto. Sigue siendo lo mismo. El propósito de ese desierto es que lleguemos a la tierra prometida. O en otras palabras, es que lleguemos a la promesa que Él nos dio. Aún así sabemos que el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida, al menos no la generación que salió de Egipto. Y creo yo que vale la pena ponernos a pensar en qué fallaron para que no nos pase a nosotros. Porque al final la Biblia está para enseñarnos a todos todas las cosas que debemos hacer y todas las cosas que no debemos hacer. Así que el pueblo de Israel, una de las cosas que tenían todos ellos era que todos habían visto las mismas hazañas que Dios había hecho por ellos en Egipto. Todos habían visto las plagas y cómo esas plagas nunca los tocaron a ellos. Todos habían visto cómo el Señor detenía el Mar Rojo y lo atravesaban y luego se cernía al mar y se cerraba sobre sus enemigos. Todos vieron eso, pero cuando empiezan a avanzar en los días y siguen avanzando en el desierto, llegan a Mara y ¿qué pasa? Se empiezan a quejar de que el agua está amarga. Y a mí me parece muy interesante que no fueron hacia Moisés, sino que simplemente se quejaron entre ellos tipo, el agua está amarga, qué mal. Y se empezaron a quejar en vez de ir hacia aquel que vieron
que Dios había abierto el mar rojo a través de él. Es hasta después que la información le llega a Moisés y él clama al Señor y el Señor le dice: echa uno de los árboles en el agua y automáticamente el agua se vuelve agua dulce. Y ahí ya podemos ver dos cosas muy importantes. La primera, en ningún lado dice que el pueblo de Israel no tuviera agua consigo. Sí, dice que se quejaron porque el agua estaba amarga, pero no dice que no tuvieran agua ellos. Y dos, tampoco dice que tuvieran sed. Era algo meramente psicológico de decir: estamos incómodos y esto no está saliendo como yo quiero. Podemos entenderlo porque al final eran seres humanos igual que todos nosotros. Y un ser humano desesperado se empieza a quejar de absolutamente todo. Ellos ya estaban desesperados aunque apenas habían empezado a caminar. Pero otra de las cosas que se ve en ese mismo pasaje es que si hubieran clamado directamente al Señor, pudieron haber tenido el agua dulce desde el inicio. En vez de quejarse, en vez de criticar la situación, Moisés simplemente clamó al Señor y él le dio la solución. Entonces, básicamente el pueblo de Israel también podía solo clamar al Señor y él les hubiera dado la respuesta. Después el pueblo de Israel llega a Elim. Y en Elim es el único lugar de sus diversas paradas donde no se quejan. ¿Por qué? Porque en Elim tienen un oasis y cerca de 70 palmeras. Entonces tienen agua, tienen sombra, pueden descansar. Básicamente se vuelven a sentir cómodos como mínimo o tranquilos, por así decirlo, de tener las comodidades a las que estaban acostumbrados, entre comillas. Recordemos que en Egipto no era que fueran muy cómodas las situaciones en las que ellos estaban, ¿ok? Porque eran esclavos. Así que sí. En Elim es el único lugar donde ellos no se quejan porque tienen todo lo que querían. Pero el Señor los saca de Elim y los pasa a otro lado del desierto y se vuelven a quejar. Y aquí está la otra cosa importante que los desiertos tienen. Todos son para que aprendamos una lección. El Señor nada lo hace por gusto ya, sino para que aprendamos algo. Y la primera prueba dentro del desierto era que el pueblo de Israel no se quejara. Eso era lo que tenían que aprender a hacer, a no quejarse y solo clamar al Señor. Pero en Mara no lo lograron. Así que después de Elim, el Señor va y los pasa por una situación increíblemente similar. Y es que si no aprendemos a la primera, Dios nos va a pasar por la situación otra vez, tan parecida como la anterior, hasta que Él obtenga el resultado que quiere de nuestra parte. Al pueblo de Israel lo que quería era eso, que dejaran de quejarse y aprendieran a buscarlo a Él directamente en vez de murmurar en su contra. Así que no aprueban la primera prueba, los pasa por la segunda y resultan lo mismo. Es ahí cuando empiezan a decir que no tienen comida y Dios les da el maná. Después de que no tienen carne y Dios les da codornices. En otras palabras, se estaban quejando de absolutamente todo lo que podían. Que si no había comida, que Dios les diera maná. Que si no tenían carne, Dios les daba codornices. Que si no tenían agua dulce, Dios les daba agua dulce. Pero se estaban quejando de todo y no pidiéndoselo directamente al Señor. Y tarde que temprano, el pueblo de Israel termina prefiriendo volverse a Egipto. A Egipto donde eran esclavos, a Egipto donde los maltrataban, a Egipto donde los lastimaban, a Egipto donde los latigaban, a Egipto donde la comida que comían no era para ellos, sino solo para tener energía para hacer los trabajos forzados porque eran esclavos. Esto de hecho está en Números 14, del 1 al 11 más o menos. En el versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ahí es cuando Moisés envió a los 2 espías para que vieran la tierra prometida y descubrieron que estaba habitada. Pero no es la única vez que el pueblo de Israel decide o piensa que hubiera sido mejor volverse a Egipto y quedarse ahí y morir ahí. Y es que algo que tienen los desiertos es que claramente nos sacan de la situación a la que estábamos acostumbrados. Regularmente esa situación puede ser mala y nos está sacando de ahí, o puede ser una situación normal, una situación pues no mala. Por ejemplo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista.
El Espíritu lo llevó al desierto y al salir del desierto empezó su ministerio. Pero ese desierto lo que hizo fue sacarlo de su trabajo antes de empezar su ministerio. Jesús era carpintero, no era un mal trabajo y de hecho era uno de los mejores pagados en esa época. Así que no era una situación precisamente mala, pero tuvo que pasar el desierto para ir a lo siguiente, como que un ascenso, por así decirlo. Y eso es algo que tienen los desiertos, el propósito suele ser que viene algo mejor. Y a Jesús eso fue lo que le pasó. El Espíritu lo llevó al desierto y fue como un intermedio entre sacarlo de su trabajo como carpintero y que empezara su ministerio. Al pueblo de Israel lo sacó de la tierra de Egipto y el propósito era que llegaran a la tierra prometida, a algo mejor. Entonces, el desierto siempre tiene la intención de llevarte a una cosa mejor que la anterior, fuera o no fuera mala la situación en la que te encontrabas. Pero como somos seres humanos, pues muchas veces pasa eso, que volteamos atrás un instante y decimos, mejor me hubiera quedado ahí, igual que el pueblo de Israel diciendo, ojalá me hubiera muerto en Egipto, ojalá hubiera vuelto a Egipto. Pero lo que más se nos olvida es que en Egipto éramos esclavos. En Egipto no estábamos en donde Dios quería que estuviéramos. Y sí, es verdad que Jesús no es que fuera un esclavo siendo carpintero, pero ser carpintero no era lo que Dios quería para él para siempre. No era donde Dios quería que se quedara toda su vida. Así que incluso con él, el sacarlo de ese trabajo, de dedicarse a eso, también era necesario. Con esto creo que queda más que claro que no solo tenemos que tener presente cuando estamos pasando un desierto espiritual que fue Dios el que nos metió ahí, sino que encima debemos recordar que lo hizo por nuestro bien. Nos sacó de la situación en la que estábamos, nos metió en el desierto porque viene algo mejor. Ese es el propósito, viene algo mejor cuando acabemos el desierto. Pero volviendo al contexto de Deuteronomio, en el capítulo 13 están observando los espías la tierra prometida, vuelven y en el capítulo 14 no solo volvieron con la información, sino que volvieron con su opinión, que nadie les había pedido. Y el pueblo de Israel es ahí donde llora y dicen, ojalá hubiéramos quedado en Egipto. Pero es que ahí está lo importante. Aquí es donde se marca quiénes son los únicos de esa generación que van a entrar a la tierra prometida. Porque Deuteronomio 14, versículo 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esa es una de las cosas más interesantes porque toda esa generación vio las mismas situaciones en Egipto, vio cómo se abrió el Mar Rojo y aún así los únicos que creyeron a Dios fue Josué y fue Caleb. Los únicos que recordaban todo lo que él había hecho y que dijeron, si Dios va con nosotros no tenemos nada que temer de ellos. Y es que ellos no vieron algo diferente. Tipo, no es que ellos dos vieran algo que ninguna otra persona en el pueblo hubiera visto, como para decir así, es que ellos vieron esto, entonces creyeron más. No, todos habían visto exactamente lo mismo y solo ellos decidieron confiar en Dios. Y ahí ya podemos ver uno de los patrones del pueblo de Israel, que al final el pueblo de Israel somos todos nosotros. Ese patrón de queja, no creerle a Dios, que Dios sobre, y luego otra vez queja, no creerle a Dios y que Dios sobre, se repite un montón de veces en su trayecto y por eso es que al final, cuando el Señor se desespera, les dice, ya me tentaron 10 veces, no me han creído, se han quejado de mí, ahora van a pasar 40 años en el desierto hasta que esta generación que se dedicó a quejarse muera y solamente entren sus hijos. En otras palabras, el pueblo de Israel falló en todas las pruebas porque se quejaban no solo de la situación, sino también contra Dios. Y encima nunca se arrepintieron, no dice ahí que le pidieran perdón a Dios por haberse quejado. El Señor sabe que somos humanos y que cuando nos desesperamos porque somos bien emocionales, la agarramos contra todo y todos. Pero Él precisamente lo que quiere es ir perfeccionando esa parte de nosotros, es ir quitando esa parte de nosotros y que aprendamos simplemente a darle gracias y alabarlo sin importar cuál sea la situación. De hecho,
Eso fue de lo que hablamos en el episodio pasado de cómo alabar al Señor aún en la dificultad. Porque sí, además de que el desierto nos como que asciende a algo nuevo, a algo mejor, a un nuevo nivel, por así decirlo, también tiene un propósito mientras estamos ahí metidos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 8, 2, 4, que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aquí hay dos cosas muy importantes y la primera es en el versículo 2, que dice: por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si ibas a guardar sus mandamientos o no. Así que sí, los desiertos no solo tienen el propósito de que pasemos algo mejor después, sino también como irnos perfeccionando durante el proceso. Absolutamente nada saca tanto lo que llevamos por dentro las personas como el estar totalmente hartos y desesperados de una situación. Los seres humanos, cuando estamos desesperados, sale lo que llevamos por dentro. Cuando ya nos hartamos de algo así por completo y estamos incómodos, ahí sale lo que ha estado oculto todo ese tiempo. Y regularmente es algo que a nosotros se nos es oculto, pero que Dios ya sabe que está ahí, pero esta vez lo está sacando para que uno, lo podamos llevar a Él, y dos, para que aprendamos de eso, para que la siguiente vez que Él nos ponga en la misma situación, probablemente en una situación muy parecida a la anterior, simplemente ya no reaccionemos igual. Simplemente la siguiente vez que el pueblo de Israel tenía una queja de algo, en vez de quejarse, Dios quería que fueran a Él, que lo alabaran, que le agradecieran, pero no hicieron eso. De hecho, se quejaron de todas las situaciones que atravesaron. Es por eso, porque nunca lograron dar buen fruto para el Señor, que al final Él les dice como: ustedes no van a entrar a la tierra prometida, no han aprendido nada, así que solamente sus hijos van a entrar ahí y ustedes no la van a ver, ustedes no van a entrar. Esta generación no va a poner un pie en esa tierra porque se quejaron de mí, se quejaron de la situación. Y me da algo de risa porque para el pueblo de Israel era todo horrible. El desierto era como el fin del mundo, cada situación. Y es verdad que así es muchas veces para nosotros. Es como que la más mínima incomodidad que sentimos, ya estamos hartos, desesperados y nos queremos ir. Pero en este pasaje que leímos de Deuteronomio 8, cuando dice en el versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, y después dice: para que vieras que no solo de pan vivirá el hombre. Y en el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Eso ya nos dice que Dios nos sigue sustentando aún en el desierto. Eso ya nos recuerda que sí, Él nos metió ahí y Él nos va a sacar de ahí, y que en el proceso nos está probando, pero también significa que Él proveyó todo lo que necesitamos para atravesar ese desierto. Él proveyó todo. El pueblo de Israel nunca pasó hambre en el desierto. Siempre tuvieron maná, siempre tuvieron codornices. Y ahí mismo dice, su vestido en 40 años no se envejeció. Eso es algo que solamente Dios puede hacer, y que nunca se les hinchara el pie a pesar de que tenían que caminar un montón. Eso también es algo que solamente Dios puede hacer. Así que sí, es verdad que el desierto tiene un propósito antes, durante y después. Pero otra de las razones por las que nos desesperamos es pensar que el Señor se olvidó de todo lo que necesitamos durante ese proceso. Y en realidad nunca se ha olvidado de eso. Él ha proveído todo lo que necesitamos durante el desierto para que lo atravesemos sin morir en el intento. Además del maná y de las codornices y del agua de la peña que también sacaron, porque también se están quejando de eso, Dios también les dio la columna de nube y la columna de fuego. Así que en el día, cuando había sol, a ellos les daba la sombra por la nube. Y en la noche, cuando el desierto se pone increíblemente frío, ellos no tenían frío porque tenían la columna de fuego. Hay un versículo que ahorita no lo tengo en la mano, no lo apunté, no sé por qué, pero se los voy a poner aquí en pantalla, que dice literalmente que el Señor eligió el mejor camino para nosotros. En ese versículo les dice como que no los llevó por otro camino que era más corto hacia la tierra prometida, porque en ese camino se iban a topar con enemigos que ellos no hubieran podido resistir, sino que los llevó por el camino largo
y aunque tardaran más, era el camino que ellos sí iban a poder resistir. Si nos damos cuenta, la única razón por la que el pueblo de Israel no logró llegar a la tierra prometida no fue porque Dios no les proveyera todo lo que necesitaban para llegar. No fue porque pasaran hambre, no fue porque pasaran sed y se quedaran a mitad del desierto muertos, no fue nada de eso. No llegaron a la tierra prometida solamente porque nunca permitieron que Dios trabajara en su corazón y convirtiera la queja en alabanza. Y convirtiera la queja en agradecimiento. Esa fue la única razón que evitó que esa generación no llegara a donde Dios les había dicho. Pero bueno, eso ya nos dice bastante de lo que Dios quiere de nosotros cuando estamos pasando una prueba así. En vez de criticar, quejarnos y pensar que es muy injusto todo lo que nos está pasando, tendríamos que recordar siempre que 1, Dios ya proveyó todo para esa situación. 2, a Él nunca se le escapó la situación. No es que Dios parpadeó y aquí quedamos porque Él se distrajo. No fue así, Él nos metió acá y Él nos va a sacar. Y 3, Él eligió el mejor camino para nosotros. Creo que es algo que tenemos que tener siempre presente, que Dios eligió el mejor camino para nosotros. Por muy largo que parezca, por muy interminable que se vea, su voluntad sigue siendo buena. Y sí, es muy fácil decirlo, pero no lo es tanto hacerlo. Al final tenemos que poner mucho de nuestra parte para permitirle a Dios obrar en nuestro corazón y en nuestra vida como Él quiere. Y ok, eso es todo. Eso es todo por el episodio de hoy. Tenía muchas ganas de contar este tema. No se olviden que hay nuevo episodio todos los sábados y tampoco se olviden de seguir el Instagram del podcast. Aquí se los dejo, los veo por allá, ahí les cuento adelantos. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Bye.